Mateo, capítulo 7, versículo 1. No juzguéis si no queréis ser juzgados. Este es uno de los versículos más torcidos actualmente por la mayoría de los líderes religiosos tibios y pastores charlatanes. Pero convenientemente ese mismo pastor no te hará leer el versículo 15 de ese mismo capítulo, es decir, Mateo 7, capítulo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Si básicamente el contexto del capítulo 7 es que no debes juzgar a nadie, es decir, no juzguéis si no quieres ser juzgado, ¿cómo es posible que después en el versículo 15 del mismo capítulo el Señor nos insta a intentar analizar quiénes son verdaderos hermanos en la fe o verdaderos guías espirituales y quiénes son meramente lobos rapaces? El verdadero contexto del versículo 1, es decir, no juzguéis si no quieres ser juzgado, se basa básicamente en que tenemos que hacer un análisis hacia la otra persona y por ende debemos analizar si nosotros mismos no estamos en ese mismo pecado al cual intentamos exhortar a la otra persona. Si yo tengo un hermano que está en alcoholismo y en cambio yo le hago una crítica injusta al llamarlo alcohólico, pero yo al mismo tiempo tengo ese mismo problema, entonces estoy cayendo en hipocresía. Esto lo explica mejor nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7, pero versículo 4 al 5. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando tú tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hoy en día los líderes religiosos blanden muy cómodamente el no juzguéis solo a su propia conveniencia, para ser ellos mismos los que no deben ser juzgados. Pero ellos no van a dudar ni un segundo en juzgarte a ti. Si ya no estás yendo a sus iglesias, si ya no te reúnes en sus cultos, si tú ya no estás donando o diezmando, omitiendo muy convenientemente que nuestro Señor Jesucristo nos instaba a analizar siempre a las personas y sus acciones, como nos lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Claro que está muy mal criticar solo por criticar. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo en contra de que nosotros juzguemos. El problema está en juzgar cuando nosotros estamos en un error aún mayor de la supuesta persona a la cual estamos analizando. Como lo mencioné, ¿de qué me sirve decirle a un hermano que está en alcoholismo o en adicciones si yo también estoy en lo mismo? ¿O cómo puedo juzgar a un hermano que tiene alguna adicción a la pornografía si yo también caigo en lo mismo? El objetivo de juzgar antes es analizarnos a nosotros mismos si no estamos en ese mismo error, para que posterior podamos exhortar a otro hermano. Es por eso que cuando nosotros estamos en un pecado recurrente, recurrimos al consejo de un hermano que ya superó ese pecado, que básicamente va a analizar correctamente nuestra situación. Y claro que juzgar de manera inapropiada puede traer consecuencias. Yo en ningún momento estoy defendiendo el criticar solo por criticar. Hasta incluso eso mismo le pasó a los apóstoles, cuando en Timoteo, capítulo 5 al 13, se exhortaba de cómo en ese tiempo había un grupo de mujeres que eran extremadamente chismosas y que no paraban de criticar a todo mundo, y cómo el apóstol exhortaba a Timoteo a que fuese prudente y evitase que esos grupitos de chismosos siguiesen continuando. Es decir, un justo juicio se trata de hacer una exhortación correcta y bien analizada hacia la otra persona, y en cambio una crítica por lo general simplemente es destructiva. Pero obviamente un pastor no quiere que tú aprendas a juzgar de manera correcta porque no le va a hacer de nada bueno que tú después juzgues su mal accionar. Olvidándose muy convenientemente hoy en día en la cristiandad cómo nuestro Señor Cristo Jesús juzgaba con justo juicio a los líderes religiosos de su época. ¿O acaso se te olvidó las partes cuando él incluso los llamaba víboras, o generación de serpientes, o cuando él mismo tumbó el mercado que estaba en el templo en Jerusalén? Es decir, todos estos eran análisis correctos que venían de nuestro Señor Jesucristo, ya que sí, los líderes religiosos de su época eran hipócritas. Si hoy en día hubiesen cristianos tibios que hubiesen visto a Jesucristo hacer un análisis muy correcto de cómo eran los líderes religiosos de su época, hasta incluso llegarían a criticar a Jesús diciéndole, Señor Jesús, usted no puede juzgar. ¿Qué no leyó? ¿No juzguéis si no quieren ser juzgados? ¿O acaso se te olvida en la palabra cómo el apóstol Pablo se metía en las sinagogas de los judíos para tener fuertes debates con ellos? Pero la diferencia es que el apóstol Pablo hacía un justo juicio.
Y hasta como conclusión, tenemos en el mismo capítulo 7, donde empezó con no juzguéis si no quieres ser juzgado, pero si simplemente avanzamos hasta el versículo 20 del mismo capítulo, es decir, Mateo 7:20, nos dice lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. Es decir, nuestro Señor Jesucristo en todo el capítulo 7 nos enseña la diferencia entre un juicio justo y correcto a un análisis hipócrita, de que tenemos que analizar quiénes son ovejas verdaderas y lobos disfrazados de ovejas, y que la forma de cómo hacer un justo juicio es analizando las acciones de los demás. Pero hay que comprender que así como vamos a analizar los frutos de los demás para así tener un justo juicio, también para nosotros van a analizar nuestros propios frutos.